norte a sur, la Franja de Gaza continúa bajo asedio israelí. Un camarógrafo de la cadena Al Jazeera murió en un ataque con drones mientras reportaba sobre el atentado a una escuela utilizada como refugio, mientras que las fuerzas israelíes mataron por error a 3 rehenes retenidos en el enclave por Hamás. Guatemala violó los derechos indígenas al permitir la instalación de una mina de níquel en sus tierras hace casi 2 décadas. Esto afirma un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y marca un importante paso en la lucha por los derechos territoriales de los indígenas. Y el Tren Maya de México emprendió su primer recorrido entre la ciudad de Campeche y Cancún. Se trata de un proyecto emblemático del presidente López Obrador que está manchado por acusaciones de devastación ambiental. Hola, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Gracias por acompañarnos como todos los días. Soy Santiago Aristía y comenzamos esta emisión en la Franja de Gaza. De norte a sur, el enclave palestino continúa bajo asedio israelí y los muertos desde el 7 de octubre son más de 18.700. En medio de la crisis humanitaria que azota a los territorios palestinos, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció que su gobierno accedió a dejar pasar ayuda humanitaria a través del cruce de Kerem Shalom. Además, un camarógrafo de la cadena Al Jazeera murió en un ataque con drones mientras reportaba sobre el atentado a una escuela que era utilizada como refugio para personas desplazadas en el sur de la franja. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Israel mataron por error a 3 rehenes que estaban retenidos en Gaza por Hamás, según informó un portavoz militar. Durante el combate en Shehaia, las tropas identificaron erróneamente a 3 rehenes israelíes como una amenaza. Como resultado, las tropas dispararon contra ellos y murieron. Durante las búsquedas y controles en la zona en la que ocurrió el incidente, surgió una sospecha sobre las identidades de los fallecidos. Sus cuerpos fueron trasladados a territorio israelí para su examen, tras lo cual se confirmó que eran 3 rehenes israelíes. Vamos ahora a Estados Unidos. Rudolph Giuliani, ex abogado del expresidente Donald Trump, fue condenado a pagar $148 millones por difamar a agentes electorales. Un jurado fijó la suma por daños y perjuicios a 2 ex trabajadoras electorales de Georgia que demandaron a Giuliani por difamación por mentiras que difundió sobre ellas en el año 2020 y que afectaron sus vidas con amenazas y acosos. Al salir del tribunal, el ex alcalde de Nueva York dijo que a su país se le impuso un presidente mediante el fraude. Noticias de América Latina. Vamos hasta Guatemala porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por violar los derechos indígenas al permitir la operación de una mina de níquel en tierras de los nativos. La sentencia ordena el cese inmediato de operaciones en el yacimiento. Valentina Torres Sánchez tiene los detalles. Un histórico veredicto tras una lucha de décadas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Guatemala violó los derechos de la comunidad maya quechí de Agua Caliente. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la propiedad, al acceso a la información y de los derechos políticos reconocidos en los artículos 21, 13 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado guatemalteco otorgó en 2006 la licencia de operación de una mina de níquel a cielo abierto en el municipio de El Estor, con lo que vulneró los derechos de los nativos que viven en la zona desde el siglo XIX. La sentencia de la Corte incluye el cese inmediato de todas las operaciones en el yacimiento y le da a Guatemala 6 meses para empezar a adoptar las medidas necesarias para delimitar el terreno, conceder el título de propiedad a la comunidad y crear un fondo de desarrollo. Las cortes de todos los países de América Latina van a ver esta decisión. Todos los tribunales tendrán que asegurar que cualquier decisión que se tome sobre la minería en tierras indígenas o la titulación de tierras indígenas se haga de una manera consciente, con lo que determinó hoy la Corte IDH. La Corte pide también que expertos independientes analicen el impacto ambiental y social del yacimiento y que luego se realice una consulta a todos los indígenas de la comunidad sobre un futuro funcionamiento de la mina. Avanzamos con más noticias. El Tren Maya de México emprendió su primer recorrido entre la ciudad colonial de Campeche y el balneario caribeño de Cancún. Se trata de un proyecto emblemático del presidente Andrés Manuel López Obrador que prometería prosperidad a una de las regiones más pobres del país, pero está manchado por acusaciones de devastación ambiental. AMLO estuvo presente en este primer viaje, mientras activistas y organizaciones ambientales dijeron que el proyecto causó daños masivos al ecosistema de la región y lo calificaron de ecocidio. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes en Campeche
en este día verdaderamente histórico, porque estamos inaugurando este tramo de Campeche a Cancún. Es una obra que en su totalidad comprende 1.554 kilómetros. Y la líder opositora venezolana, María Corina Machado, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela revisar su inhabilitación para ocupar cargos públicos de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Además, pidió la liberación de los presos políticos y el cese de la persecución. Recordemos que Machado arrasó en las primarias opositoras con el 92% de los votos para enfrentar a Nicolás Maduro en los comicios. Ampliamos desde Caracas con nuestra corresponsal, Daniela Zambrano. La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha asegurado que acudió al Tribunal Supremo de Justicia para desafiar a Nicolás Maduro, para no darle ninguna excusa de cara a las presidenciales de 2024 de salirse de la ruta electoral. Recordemos que este 15 de diciembre vencía el plazo dado a los dirigentes opositores para recurrir sus inhabilitaciones ante el tribunal. Sin embargo, ella insistió que tal inhabilitación no existe, que el documento que introdujo es una demanda de reclamación por vía de hecho, pues a la fecha ella no ha sido notificada de tal inhabilitación. Según sus palabras, este sería un paso más para la derrota del presidente Nicolás Maduro en las urnas en el año 2024 y también en pro de la liberación de los presos políticos, que según cifras del Foro Penal Venezolano actualmente son 276. La liberación de los presos políticos también es parte de los acuerdos firmados en Barbados entre la oposición y el gobierno con la mediación de algunos países, entre ellos también Estados Unidos, pues el gobierno de Maduro pide a cambio el levantamiento de sanciones. Ha dicho María Corina Machado que ahora la pelota está en la cancha del gobierno de Nicolás Maduro y que habría que esperar si se cumple con el resto de los acuerdos, que en las próximas horas serían cruciales. Mientras tanto, en Honduras, diferentes instituciones tratan de salvar la reserva natural más importante, conocida como la biosfera del río Plátano, donde, según expertos, la deforestación ha causado daños ambientales que amenazan con la extinción de la selva tropical de más de 10.000 kilómetros de extensión. Allí habita una gran biodiversidad de fauna y flora y también una población indígena que está en riesgo de perder su modo de vida tradicional. Nuestra corresponsal, Kenia Torres, viajó a un sector de la reserva y nos trae el siguiente informe. Rudy Ramiro es uno de los casi 1.000 indígenas del pueblo ancestral de Honduras conocido como los Pech. Esta etnia forma parte de uno de los 4 grupos originarios que conviven en la biosfera del río Plátano y que se sienten bajo la amenaza de perder su hogar. Nosotros debemos de proteger nuestros recursos como patrimonio que estamos aquí habitando y más que estamos en la biosfera, pues tenemos de cuidarlo bastante. Y así como me han dado la oportunidad de trabajar allí. La biosfera del río Plátano es una reserva que cuenta con una amplia variedad de ecosistemas y fue inscrita por la UNESCO en la lista de sitios de patrimonio mundial en 1982. Hoy en día se le ha asignado a un destacamento militar la tarea de protegerla de la deforestación. En este caso, con el destacamento militar de Musín, que es donde nos encontramos exactamente en este momento, zona núcleo de la biosfera del río Plátano, y nuestra misión es proteger, conservar, restaurar, proteger, vigilar los recursos forestales. Según autoridades, este corredor biológico mesoamericano lo están deforestando familias que se dedican a la agricultura, la ganadería, así como a la venta ilegal de madera como la caoba. De acuerdo al Instituto de Conservación, cada día se destruyen 22 hectáreas cubiertas de bosque. El principal gestor de toda esta área como administrador es el Instituto de Conservación Forestal y nos hemos unido con la Unión Europea, quien nos da financiamiento para poder hacer muchos de los esfuerzos. En la reciente cumbre del clima en Dubái, Honduras y la Unión Europea firmaron una alianza que le permitirá al país recibir 17.4 millones de dólares para protección de sus bosques, lo que abre una esperanza para salvar este patrimonio de la humanidad. Es todo por el momento. Sigan informándose en France 24 y también, por supuesto, en france24.com. Gracias por acompañarnos.